Capítulo 1. Diálogos fundacionales. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Repasar el proceso histórico por el cual Jaime entendió la clara llamada a formar apóstoles de Cristo de entre todos los pueblos y naciones. La cronología presentada al inicio de este libro nos ofrece un resumen que nos ayuda a ver los momentos claves del despliegue y del desarrollo de la comunidad y carisma Verbum Dei. Otra fuente de gran riqueza que tenemos es la que vamos a llamar aquí diálogos fundacionales. Estos son los primeros diálogos que Jaime tuvo con nuestro Señor, a través de los cuales el Espíritu Santo modeló el carisma Verbum Dei. Volviendo a estos momentos de oración contados por Jaime, podemos ver muchos de los aspectos esenciales del carisma Verbum Dei, tal como es el diálogo cercano, íntimo y personal con Cristo. Cuando se miran retrospectivamente las experiencias, hay siempre una tensión dialéctica entre ver tan solo una semilla a ver en la semilla un árbol de roble ya totalmente maduro. Nos abstendremos de una interpretación demasiado subjetiva de los hechos, prefiriendo dejar que las palabras de Jaime describan el evento lo más posible. De las experiencias contadas por Jaime, queremos resaltar algunos de los aspectos esenciales del ser apóstoles, teniendo en cuenta la tensión antes mencionada. Vamos a empezar con una entrevista que se hizo a Jaime de cómo, cuándo y dónde fue su encuentro con Dios. Yo te elegí a ti. Fui estudiando en La Salle. Valió el testimonio de los hermanos de La Salle, de mis padres, de mi familia. Mis padres me decían que tenía que ir a misa y todo eso. Yo ni monaguillo fui ni nada de todo esto. Los religiosos tenían sus actos de piedad en la capilla, pero a mí no me atraía la religión. Iba a la capilla porque todos íbamos. Antes de mi conversión a los 14 años me dije, me conviene averiguar si Dios existe o no, pero ¿quién me lo va a decir? Si se lo pregunto a un cura o a un religioso me dirá que sí. Si se lo pregunto a un comunista, en aquella época, después de la guerra española, habían comunistas, me dirá que no. Entonces mis papás, que me aman mucho, me dicen que Dios existe, que es bueno, que si le pregunto a él me contestará. Llevaba año y medio sin aclararlo, me decía, he de aclararlo, pero me decía a mí mismo, ¿y si me pidiera ser cura o fraile? No, yo no quiero ser cualquier cosa antes que ser cura o fraile. Y me preguntaba entonces, ¿qué quieres ser? Y me respondía, me gustaría ser capitán general del ejército, torero o cualquier cosa menos cura o fraile. La opinión de Jaime era muy clara. De primeras, él no quería ser sacerdote. Esto nos ayuda a entender más claramente la llamada de Jesús en el Evangelio de San Juan. No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí y os es destinado a que deis mucho fruto. Juan 15:16. Es muy interesante porque la pregunta que normalmente se hace a los sacerdotes es la siguiente: ¿cómo decidiste hacerte sacerdote? Por eso yo siempre respondo, no fui yo el que lo decidí, fue el Señor que me llamó. Nosotros no somos los protagonistas de la llamada, sino que es el Señor. Juan 21:7. Si existes, hazme feliz. En sus propias palabras, Jaime decía que aunque los estudios iban muy bien, los deportes también, pero siempre se puede ser más feliz. Porque quería ser más feliz y le dije por fin a Dios, si existes, hazme feliz. Esperé la respuesta. Me dio tal alegría, una alegría para mí desconocida, pero tan entusiasmante que yo no podía aguantar tanta belleza y dije, bueno, puede ser algo psicológico, algo sintomático, pero me fue en aumento. Podríamos decir que el diálogo anterior es un diálogo fundacional, pero en él está el fundamento de la vocación de Jaime. Este diálogo inicial, si tú existes, hazme feliz, cuando Jaime tenía 14 años, también puso las bases para la fundación del carisma Verbum Dei. Nuestras constituciones lo expresan así. A sus 14 años, en una experiencia personal de diálogo con Cristo crucificado, sintió la llamada de darlo a conocer a todas las gentes.
lo que constituyó el núcleo de su vocación y el germen de la futura fundación del Verbum Dei. El diálogo personal de Jaime con el Señor le dio una gran devoción por Jesús en el sagrario. Jaime nos cuenta: pero después de ese encuentro con el crucifijo, acudí al sagrario, pues llamaron para ir a la capilla, como solían hacer. Yo era ya totalmente otro, distinto. Antes, el sagrario era para mí un cajón y nada más. Yo llegaba y me sentaba y enseguida al entrar en la capilla, pero esta vez no. Entonces entendí por qué me tenía que arrodillar, con qué reverencia y respeto, y hasta inclinando la cabeza en el suelo. Quizás podríamos explicar esta experiencia a través de la palabra de Isaías 11:3. Le inspirará el temor del Señor. Podemos observar aquí otro aspecto del ser apóstol. El diálogo amoroso con Jesús produce un cambio, transformación en la vida del apóstol. Esta característica es un aspecto esencial para Jaime. Ser un apóstol no consiste solo en aprender charlas, sino que la charla y la palabra de Dios contenida en ella pueda cambiar la vida del apóstol. Jesús como leproso. Jaime preguntó a Cristo crucificado: ¿qué te ha pasado que estás desfigurado como un leproso llagado por todas partes? Él entendió muy claramente la respuesta que le dio Cristo crucificado. Jaime nos lo expresa con sus propias palabras en este diálogo. Ante un crucifijo le pregunté: ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado que estás desfigurado como un leproso llagado por todas partes? Y él me dio a entender muy claro: has pasado tú. ¿Yo? ¿Y te he dejado así? Y enseguida le dije: mi vida es tuya, tuya. Pero no solamente es que sea tuya de cualquier manera. No. Yo quisiera darte la misma prueba de amor. Tengo que devolverte este amor. Por eso, claro, mi primera ilusión fue: me voy a una leprosería. Y si me contagio de la lepra por ayudar a los hermanos, seré feliz. Este diálogo de Jaime nos recuerda el encuentro de Jesús con el leproso en los evangelios. Sabemos que la lepra en esos tiempos era una temida enfermedad de la piel y que cualquiera que entrase en contacto con un leproso quedaba ritualmente impuro. El evangelio de San Marcos nos cuenta: se le acerca un leproso suplicándole, y puesto de rodillas le dice: si quieres puedes limpiarme. Movido por la compasión y alargando su mano, Jesús le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Marcos 1:40-42. Pero no era la lepra física lo que Jesús estaba invitando a curar a Jaime, sino que era la lepra del pecado de la humanidad. Lo que más deseaba Jaime era ser como él. ¡Qué ilusión me hacía quedarme como él, llagado, destrozado, como un leproso en la cruz! Estaba decidido a ir a una leprosería, pero el Señor lo ayudó a entender su verdadera llamada. Jaime después entendió que Jesús le decía: no, hay otra lepra, hay una lepra peor por la cual he dado la vida. A lo largo de su vida, Jaime irá profundizando la llamada a sanar al Cristo herido de hoy. Irá entendiendo que la gran lepra del ser humano es el pecado que se muestra en el egoísmo, la autosuficiencia y el ensimismamiento. Esto necesita ser curado. En otra experiencia posterior, Jaime tuvo la oportunidad de visitar una leprosería en Filipinas. Se conmovió muchísimo al ver alrededor de 5,000 leprosos que eran atendidos tan solo por 2 mujeres. En aquel momento se acordó de cómo en su primera época de estudiante le había motivado la imagen de Cristo crucificado como un leproso. Jaime sintió compasión ante la miseria de los leprosos y quería abrazarlos. El ver que solo 2 personas se dedicaban a amar y cuidar a tantos leprosos lo conmovió. Se dio cuenta de la falta de amor y cuidado para con estas personas en el mundo de hoy. Después de su visita a la leprosería, Jaime nos cuenta: me fui ante el sagrario y me puse a llorar como un niño. Perdóname, Jesús, yo tengo mucha culpa de eso, porque debiera entregarme más, debiera darme más, debiera conseguir que tus hijos abrieran los ojos y la mente y la pusieran al servicio del amor, de la reconstrucción del hombre. Jaime a menudo enfatizaba que la falta de cuidado y atención frecuentemente se debía a nuestro egoísmo y ensimismamiento.
Esta es la auténtica leprosería de hoy. Es la leprosería de la falta de amor. Mis pies son tuyos, Jesús. Eran tiempos de guerra civil española. Se incendiaban muchas iglesias y también en ocasiones se profanaba la Eucaristía. Se llevaba a Jesús a los prostíbulos y a otros lugares similares. Jaime expresó sus sentimientos a Jesús en su oración de esta manera. ¿Ves, Jesús? Esto no puede ser. Tú no deberías haberte quedado en el sagrario así, porque si tú hubieras ido por las calles, si tú hubieras hablado, si tú, el más hermoso entre los hijos de los hombres, hubieras aparecido como un joven de 21 años, un joven con fuerza, todo esto se hubiera podido evitar. Pero él me remitía a mí muy fuertemente diciéndome, Jaime, ¿y tus pies? ¿Te servirían, Jesús? Le pregunté. Jesús dijo, si tú quieres, serán los míos. Pues son tuyos, respondí, y después me preguntaba Jesús, ¿y tú, no puedes hablar? ¿Está muda tu boca? ¿Te iría bien mi boca, mi lengua? Pues es tuya, Jesús, le dije. Jesús seguía preguntándome, ¿y tu cabeza? ¿Y tu cerebro? Es tuyo, respondí. Recuerdo una pregunta que le hice que jamás la olvido. Entonces, ¿te agradaría, Jesús, ir por allí y por allá, por las ciudades y por el mundo? La respuesta de Jesús fue, me encantaría. Así que le dije, pues irás, Jesús, irás porque mi vida es tuya, irás. Este episodio nos muestra claramente cómo Jaime entendió que Dios lo llamó para enviarlo al mundo y a llevar a Jesús a mucha gente. Aquí se encuentra el significado de la raíz de la palabra apóstol. Significa la persona que es enviada. Sobre la vida de Jesús, el Evangelio de San Marcos nos cuenta, subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, del 13 al 14. Te he llamado por tu nombre. Como hemos visto, Jaime desde el principio nunca quiso ser sacerdote. Él estaba feliz con su adolescencia, sus estudios y sus deportes. Él ya nos ha contado que prefería ser un capitán del ejército o un torero, todo menos ser sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El Señor lo llamó. En aquellos tiempos nadie podía tocar la hostia consagrada excepto el sacerdote. Entonces pregunté, ¿y dónde puedo ir para esto? Voy a ir rápidamente. Le respondieron, hombre, pues al seminario. Pero Jaime respondió, ¿seminario? ¿No hay otro lugar donde pueda ir? Jaime en realidad no quería ir al seminario. Nunca lo había planeado, pero sabía que el Señor lo llamaba. Así que con premura fue al seminario y pidió que lo aceptasen. Cuando llegó al seminario, Jaime cuenta que el portero le preguntó, muchacho, ¿a qué vienes? Jaime contestó, por lo visto tengo que ser sacerdote. El portero le dijo que no podía entrar ahora porque era el mes de marzo y el resto de los seminaristas que debían entrar no lo harían hasta el mes de octubre. Pero Jaime insistió y pidió ver al rector del seminario. El rector le atendió y Jaime le explicó su dilema. El rector le dijo que sí podría entrar, pero que tenía que ser en octubre. Entonces Jaime replicó, tengo que entrar ahora, no quiero que pase más tiempo porque si no me echaré para atrás. Jaime estaba totalmente decidido, él nos explica el por qué. No, yo no puedo esperar, no me fío de mí mismo porque nunca me ha atraído eso. Entonces, ¿quieres o no quieres? Quiero. Pero mi carne se resiste. Claro que quiero. Después acudí a María. María, no me sueltes. Jaime también nos cuenta con más detalles su amor por María y cómo le pide ayuda. Cuando yo descubrí mi vocación, temí perderla. Me entró miedo, pues era lo que nunca había querido. Pero lo veía tan urgente y tan necesario que acudí a María. Ayúdame, porque yo por mi cuenta y por mis fuerzas no aguantaré ni 10 minutos, menos un día y mucho menos una semana, pero contigo todo es distinto. Manteniendo el fuego vivo. Jaime entró en el seminario de Palma de Mallorca, en España, cuando tenía 14 años de edad, en el año 1940. Más tarde, como parte de su formación para el sacerdocio, Jaime vivió con otros seminaristas en el colegio La Sapiencia, bajo la supervisión del obispo. En el colegio Jaime organizaba escuelas de predicación de la palabra.
Los domingos era obligatorio salir del colegio para ir de paseo, pero Jaime optó por hacer apostolado y mantener vivo el fuego de la vida eterna. Él describe esta experiencia como sigue. Yo tuve la libertad de poder ir a predicar a los ancianos de las hermanitas de los pobres. Iba también a predicar a los gitanos los domingos. Era obligatorio salir los domingos. Todos teníamos que salir del colegio, pero yo elegí ir a dar catequesis, ir a predicar, a hacer apostolado. Realmente, si uno ora, se ve impulsado a tener lo que dar y a la vez, al tener lo que dar, lo tiene que recibir. Es ahí donde uno ve sentido la oración, donde Dios te dice, prepáralo bien, dalo bien, lo que te digo, transmítelo a otros. Sacerdocio y enviando obreros. Jaime fue ordenado el sacerdote el 31 de mayo de 1952 cuando tenía 26 años. La ordenación tuvo lugar en Barcelona dentro del marco del 35º Congreso Eucarístico Mundial. En él se dio la ordenación sacerdotal más grande de la historia. Fueron ordenados 820 sacerdotes de todo el mundo. Poco después de su ordenación y con una creciente carga de trabajo, Jaime entendió claramente las palabras de Jesús. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. Mateo 9, 37 al 38. Así lo narra Jaime. Yo empecé como sacerdote diocesano en mi diócesis natal en Mallorca. Al día siguiente de mi ordenación sacerdotal, me nombraron párroco de un pequeño pueblo que tenía una casa de ejercicios. Dejé en manos de los seglares todo lo que en la parroquia no era exclusivo del sacerdote para dedicarme a tiempo completo a ello y sobre todo a dirigir ejercicios espirituales. Fue así que empezó a acudir mucha gente. La casa de ejercicios de Santa Lucía se veía muy concurrida. Yo no podía atenderlos a todos, recaía al mismo tiempo sobre mí la responsabilidad de la parroquia. Era mucho trabajo, pero al ver la ilusión con la cual iban saliendo las personas de los ejercicios y convivencias, me motivé a decirles, ayudadme a predicar. Jaime entendió claramente la llamada de Jesús a formar y enviar a muchos más obreros a las viñas del Señor. En otro momento, Jaime nos contó cómo fue su primer año de párroco. El primer año de estar en la parroquia ya empecé a dar ejercicios. Es verdad que había que atender debidamente a los feligreses, pero no es difícil encontrar algún sacerdote que colabore con todo gusto. Le dije a uno, algo mayor y que tenía tiempo de sobra, mira, mientras yo predico en el santuario, ven tú al pueblo a celebrar la misa, los funerales y las bodas. Atiende tú al pueblo diariamente y yo vendré los domingos. Además, las mismas personas de la parroquia que hacían ejercicios, viéndome tan ocupado en la predicación, empezaron a tomarse la responsabilidad de atender a todas las necesidades. Me decían, como pidiéndome un favor, permítanos encargarnos de la limpieza y de la organización de la iglesia. Se lo solucionamos todo, pero usted no deje de predicar. Lo que nos podían predicar atendían a todos estos quehaceres, mientras que todos los que podían se preparaban. Podemos ver cómo Jaime vivió un dinamismo apostólico intenso. Su fecunda predicación de la palabra de Dios dio fruto. Él era muy generoso con la siembra y mucho de la semilla cayó en tierra buena. Como resultado de su predicación, empezaron a surgir vocaciones, como hemos visto, primero con las jóvenes de Mallorca, luego los hombres y los matrimonios. También muchos laicos empezaron a juntarse a la creciente familia misionera. No podemos ahora detenernos a hacer un estudio detallado de todos los pasos históricos de este proceso de fundación. Esto va más allá de nuestras posibilidades. Sin embargo, hay dos parábolas de Jesús en el Evangelio de San Marcos que pueden explicar este proceso. La primera nos recuerda cómo nuestra siembra debe ser generosa como la de Jaime. El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerme y se levanta de noche o de día. El grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga. Después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Marcos 4, 26, 29. La segunda habla del crecimiento del reino de Dios. Nosotros plantamos, pero es Dios quien hace crecer.
decía también Jesús. ¿Con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquiera semilla que se siembra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que a las aves del cielo anidan a su sombra. Marcos 4 del 30 al 32. El amor promociona a otros. Jaime también mostró una gran confianza en la gente que él formaba. Siempre aspiraba a que la gente incluso pudiera superarlo y a menudo afirmaba: buscaré a personas mejores que yo, dando un retiro a matrimonios. Jaime declaró lo siguiente: es una alegría verse superado por un discípulo que se presta a predicar y lo hace mejor que tú. Estupendo. Jaime tenía una gran libertad, tenía tal seguridad en su propia identidad que no estaba amenazada ni oscurecida por el reluciente éxito de los otros. A Jaime le gustaba mucho la palabra de nuestro Señor en Juan 14:12. Este versículo inspiró a Jaime a promover a otros. Hay un versículo de la Biblia que me encanta, decía él, ¿no? El de Juan 14:12. En verdad os digo, si creéis en mí, haréis las obras que yo hago y aún mayores, porque yo voy al Padre. No me digáis que esta realidad no es grande. Dicen los autores que ya Pablo tuvo más discípulos que Cristo y que por tanto esto que había dicho Jesús se realizó. Como Jaime diría, el amor es promoción y el amor del apóstol lo promueve a promover a otros. Jaime nos recuerda con fuerza que no es el amor entre oyentes, un día, un año, otro año. Esto es fastidiarlo todo. La gente me pregunta a veces: ¿no vendrá un misionero? ¿No vendrá una misionera? ¿Dónde? Pregunto. Ahí, a mi ciudad, contestan. Les respondo: ¿no estás tú? ¿Por qué tiene que ir otro y a ocupar tu puesto si estás tú? Mira la Biblia, háblalo con la Trinidad, con María, y actúa en consecuencia. Actúa tomándote toda tu responsabilidad. ¿Cómo estáis dos apóstoles juntos? ¿Cómo es posible? No es justo que uno esté de brazos cruzados cuando el otro está actuando, sino que lo que interesa es que cada uno rinda al máximo. La actitud de Jaime hacía la formación de otros y su deseo es que cada persona pueda rendir al máximo. La fecundidad nos muestra que el amor lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. 1 Corintios 3:7. Él creyó y vivió esta promoción de otros. A esto lo llamó hacer, que viene a significar hacer y que otros sean capaces de hacer lo mismo. En algunas profesiones, como la medicina, la máxima ver, hacer, enseñar es usado como un modo de expresar y pasar a los otros la misma capacidad o destreza. Luego, el Verbum Dei tiene unos medios y unos métodos muy concretos que son, ante todo, hacer. Generalmente nos distribuimos las tareas. Tú cuida de esto y yo me voy a otra parte, máximo en un año. La persona tiene que estar capacitada para tomar el relevo y encargarse de la misión. Yo suelo decir: tú observa bien, apréndelo bien, que muy pronto lo tendrás que realizar tú. Como a menudo uno se siente inútil para la misión, puede que diga: me falta preparación, no lo sé hacer. Sin embargo, entre nosotros no habrá excusas que valgan, sino que más bien te dirán: tú pon cabeza, invierte mente y corazón y sigue preparándolo en la noche. Y si el día no te basta, pero no puedes decir que no. Además, sentirse y saberse pobres es algo muy propio del apóstol. Te vendrá la luz cuando prediques, no antes. Así es que lánzate, fíate del Espíritu que pondrá palabras en tu boca y te dará la sabiduría. ¿Cómo no lo vas a saber? Estúdialo, míralo, óralo. Háblalo con Jesús, habla con la Trinidad y habla con María. ¿Acaso le vas a decir que no? No le negarás la ayuda que te piden, por eso adelante tú solo con la Trinidad. Pero, ¿qué más quieres? Podemos ver que Jaime no se retrae a la hora de alentar a otros. Cree por encima de los que incluso inicialmente desconfían en sí mismo. A veces, a la hora de pedir a otros que den pasos, podemos ser bastante tímidos, pero a menudo lo que las personas necesitan es un discreto empujón, un buen lugar para formar a las personas para anunciar el Evangelio. Es una escuela donde los apóstoles se puedan formar. En el próximo capítulo veremos algunas de las intuiciones de Jaime sobre lo que es una escuela de apóstoles.